Hacemos llegar nuestro más sincero y cordial saludo a cada una de las personas que nos acompañan a través de este medio. Les traigo un nuevo video más de historia. El tema que estaremos abordando en este video es el caudillismo e inestabilidad política en Bolivia. La definición de caudillismo te los dejo aquí en la pantalla para que tú puedas tomar nota, para que tú puedas tomar apuntes. Dice, el caudillismo es un fenómeno social. Cuando hablamos de fenómeno social y fenómenos políticos, estamos hablando de sucesos, de acontecimientos, de situaciones. Y con todas estas características o cualidades positivas, convencen a la población para que la población en su conjunto le den el apoyo y la garantía para que puedan gobernar. Muy bien, caudillismos militares en Bolivia data en el año 1825 hasta el año 1879. Luego de la independencia, luego de haber finalizado el proceso de independencia de nuestro país en el año 1825, inicia lo que es el periodo de los caudillismos militares y finaliza 54 años después, en el año 1879, con la Guerra del Pacífico. Para que nosotros podamos entender y comprender el caudillismo militar en Bolivia, lo vamos a dividir en dos etapas. La primera, que es conocido como los caudillismos militares letrados. La segunda, caudillismos militares bárbaros. Caudillismos militares letrados abarca con la firma de la independencia, que es el 6 de agosto del año 1825, y finaliza con el cuarto y último mandato del gobierno de José Miguel de Velasco en el año 1848. La segunda etapa, que sería el periodo de los caudillismos militares bárbaros, abarca desde el inicio del gobierno de Manuel Isidoro Belzu en el año 1848 hasta el inicio de la Guerra del Pacífico, que es en el año 1879. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué caudillos militares letrados y por qué caudillos militares bárbaros? Caudillos militares letrados quiere decir que las personas que llegaron al poder, los militares que llegaron al poder, tenían una formación académica. Y caudillos militares bárbaros, las personas que tomaban y llegaban al poder del Estado, no tenían una formación académica, una preparación en universidades, una preparación en, en, algunas, en algunos estudios superiores. Entonces, eso es lo que podemos mencionar en cuanto a estas dos etapas. Vamos con la primera etapa. Caudillos militares letrados. Para que nosotros podamos entender y comprender, estudiaremos, analizaremos en cuatro ámbitos. En el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito jurídico. Estructura política. Políticamente, ¿cómo estaba estructurada? ¿Quiénes estaban en el poder? Estaban los gobernantes militares, esas personas que se han formado en la lucha, en la guerra. Entonces, ellos estaban manejando el poder del Estado. Y ellos manejaban a su manera, a sus criterios, el destino de nuestro país. Algunos con grandes logros y otros con muchos desaciertos. Entonces, es lo que podemos mencionar en cuanto a la estructura política. En cuanto a la estructura económica, Bolivia, ¿cuál era su base económica? ¿De dónde provenían sus ingresos económicos de la que se sustentaba los gobiernos?
La base económica estaba estructurado, Bolivia vivía de las exportaciones de la plata, de la quina o cascarilla. Bien, en cuanto a la estructura social, ¿cómo estaba la sociedad? Dice acá, uno de los conceptos dice, la sociedad boliviana aún muy verticalista, ¿no? ¿Qué quiere decir verticalista? Que eran rígidos, que eran bien estrictos en sus actitudes. La sociedad, ¿por qué? Porque todavía estaba presente todas las características de la colonia. Entonces, los gobernantes que llegaban al poder tenían muchos privilegios y gobernaban para sí mismos. Y la mayoría de las personas que vivían en Bolivia eran indígenas y mestizas. Entonces, normalmente se dedicaban a la agricultura, vivían en el área rural. Muy bien, entonces eso es lo que podemos mencionar en cuanto a la estructura social. En cuanto a la estructura jurídica, Bolivia, para ese entonces, logró ser uno de los primeros países sudamericanos en tener conformado todo el cuerpo de las leyes. Estaban bien adelantados en cuanto a las normas. Entonces, es lo que podemos mencionar en cuanto a la estructura jurídica. Había un avance en cuanto a las normas y leyes. Continuamos. ¿Quiénes eran los presidentes de esta época de gobiernos militares letrados? Tenemos a Simón Bolívar, tenemos a Antonio José de Sucre, tenemos a José María Pérez de Urdidinea, José Miguel de Velasco, Pedro Blanco, Andrés de Santa Cruz, Sebastián Ágreda, Mario Enrique Calvo, José Vallivián y Eusebio Guilarte Moll. Entonces, fueron los presidentes de esta etapa del periodo del caudillismo militar letrado. Vamos a continuar. Vamos con la segunda etapa de los caudillismos militares bárbaros, que data en el año 1848 a 1879. Entonces inicia con el gobierno de Belzu hasta la Guerra del Pacífico. Vamos a analizar otra vez en cuatro ámbitos, que sería uno en el ámbito político, luego económico, social y jurídico. En cuanto a la política, aún el poder estaba en manos de los militares, ¿cierto? Entonces, se caracterizaba por constantes golpes, golpe de Estado, y había una inestabilidad política. Y cuando hay inestabilidad política, cuando entra un gobierno un mes, 2 meses, 3 meses, y se cambia otra vez de gobierno, afecta a la economía y también afecta a la sociedad. Entonces, ocurría esta situación en cuanto a la política en esta segunda etapa de caudillismos militares bárbaros. Estructura económica. En cuanto a la estructura económica, el país se sustentaba económicamente ya de la exportación del guano, de la explotación del guano y el salitre, ¿no? Y también había una recuperación en cuanto a la minería argentíferas. Entonces ya estaba empezando la consolidación de la economía en la minería, que sería la explotación del plata. En su estructura social, Bolivia aún permanece como una sociedad rural hasta ese entonces. Y aparecen nuevas élites, que serían las oligarquías mineras, o sea, un grupo de personas, un grupo social minera que también llegan a tener poderes políticos y tienen mucha influencia en las políticas. En cuanto a la estructura jurídica, existe
total inestabilidad política. Entonces, en cuanto a lo jurídico, en cuanto a las leyes, habían mucha proliferación de leyes y normas. ¿Qué quiere decir proliferación de leyes y normas? Se aprobaban leyes de manera tan rápida, ¿no es cierto? Entraba el gobierno y hacían leyes de manera rápida de acuerdo a sus conveniencias e intereses. Al poder hacían sus propias leyes a sus maneras, ¿no? Muchas veces esas leyes de muy baja calidad porque solamente pertenecían o favorecían a intereses de los gobernantes de turnos. Los presidentes que podemos mencionar en esta época de los gobiernos militares, eh, en esta época del caudillismo militar bárbaro, está el presidente Manuel Isidoro Belzu, Jorge Córdoba, presidente José María Linares, José María Chá, eh, el presidente Manuel Mariano Melgarejo, bien polémico y conocido, Agustín Morales Hernández, Tomás Frías, Adolfo Vallivián, Hilarión Daza. Entonces, es en cuanto a, a este tema del caudillismo e inestabilidad política en Bolivia. Agradecerles a cada uno de ustedes por haberme acompañado. A las personas que aún no se han suscrito a este canal, suscríbanse y activen la campanita de notificación que estaremos publicando más videos con referente a ciencias sociales. Muchas gracias.